Estamos comenzando la semana y tenemos con noticias, Raúl. Exactamente, los hermanos Menéndez van a tener que esperar para salir de la cárcel. Así es, Tania Charry está desde la corte allá en Van Nuys, California, con todos los detalles de la audiencia que acaba de terminar hace solamente unos minutos. Tania, cuéntanos qué ha pasado, quién tomó esta decisión, ¿hay juicio, no hay juicio? Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, mira, desde muy temprano estábamos aquí en la corte de Van Nuys, en California, en donde hay más de 200 miembros, 200 medios de comunicación cubriendo esta audiencia, ¿no? Que se esperaba que tuviese una decisión tal vez feliz para los hermanos Menéndez. Pocos fueron los que estuvimos en la corte, nos dieron como un escarapel especial para poder entrar a la corte. Los teléfonos nos los quitaron, no podíamos utilizarlos, los metieron en una bolsita para que nadie tomara ni siquiera una fotografía ni se supiera lo que iba a pasar en ese momento por decisión del juez. El juez incluso fíjate la ironía de la vida, después de 28 años de que los hermanos Menéndez no estaban presentes en una audiencia, esta iba a ser su regreso, ¿no? Pero hubo problemas técnicos, increíblemente no pudo conectarse la comunicación de la imagen de los hermanos Menéndez, se quedaron esperando en la cárcel en San Diego porque la comunicación falló y no pudimos verlos. De hecho, yo escuchaba cómo la asistente del abogado Mark le llamaba al departamento el DOP, el Departamento de las Correcciones de las cárceles, por así decirlo mejor, y se escuchaba cuando sonaba y le respondían, porque ella también trataba de que los hermanos estuviesen en video, y yo me imagino que era muy bueno para ellos que todo el mundo lo viera, o por lo menos las personas que estábamos presentes en la corte. El juez fue claro y le dijo: hoy yo no voy a tomar ninguna decisión, voy a escuchar los dos testigos que ustedes tienen aquí presentes, que son la hermana mayor de José Menéndez y la hermana mayor de Kiri Menéndez. Voy a escucharlos, pero voy a posponer la audiencia para enero 30 y enero 31. El abogado dijo que probablemente iban a necesitar los 2 días, enero 30 y enero 31, porque tengo que leer más de 15 cajas que tengo todavía pendiente por hacer, y además tengo que esperar a que venga el nuevo fiscal general que se posiciona en diciembre 2. Así que todo el mundo quedó esperando. Lili, Raúl, aquí está con nosotros el abogado Vance Owens, nuestro analista, que nos va a explicar. Vance, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá en la corte de Van Nuys. ¿Qué significa legalmente lo que el juez decidió hoy? Pues significa ahora una tercera posible avenida de libertad para los hermanos Menéndez, porque ya sabemos que el mismo gobernador de California está haciendo un esfuerzo, el abogado fiscal nuevo Nathan Hochman está revisando, y ahora esta audiencia del habeas corpus es una tercera avenida. Entonces eso le debería dar esperanza a los hermanos Menéndez de que van a salir por un conducto o por otro. ¿Tú crees que definitivamente sí habrá una libertad para los hermanos Menéndez? Yo estoy convencido en que sí, debido al hecho de que ellos fueron prohibidos presentar pruebas contundentes de parte del Papa en su caso que sucedió hace 35 años, y eso fue un error. Así que están corrigiendo ese error casi 3 décadas después. El hecho, Vance, por ejemplo, la tía de ellos, hermana de una de las víctimas, que esté pidiéndole al juez y esté defendiendo a sus sobrinos, diciéndole es suficiente que ya tengan 35 años, nosotros no sabíamos el horror que estaba pasando. Él lo dijo así en la corte, él era un de niños. El hecho de que ella sea hermana de una de las víctimas, ¿influye en la decisión de un juez? Todo eso influye, Tania, y claro, ese viene siendo el meollo del asunto, el hecho de que los jóvenes fueron víctimas de... Ahora sabemos eso. En ese entonces, hace 35 años, no había sucedido el movimiento Me Too, y el abuso era más oculto. Ahora ya está ante los ojos de todos nosotros. Entonces, un jurado que escuchara este caso hoy y entendiera que el papá era abusador, hubiese sido otra sentencia completamente distinta a la que recibieron de pena de cadena perpetua. O sea que, Lili, Raúl, no sé si ustedes tienen alguna pregunta para Vance Owens. Está habilitado nuestro analista para escuchar alguna pregunta que tengan. Yo se las puedo transmitir. Claro que tengo una pregunta para Vance. Bueno, primero, no van a salir ni para Thanksgiving ni para Navidad.
Esto saldría después en enero. Sí. Pero yo le quiero preguntar al abogado Vance, ¿tuviera que haber otro juicio o el juez pudiera decidir que es soltarlos en enero después de ver las pruebas que él revisó? Claro, esa es la pregunta. ¿Habrá otro juicio o no hay otro juicio? Te pregunta Lili Raúl que si habría otro juicio, necesitarían otro juicio o el juez ya tomaría la decisión. Creo que el juez ya tomaría la decisión debido al hecho que las pruebas ya están establecidas. Hay cantidad, Raúl y Lili, miles de hojas de pruebas, hay testimonio. Entonces es cuestión solamente de revisar lo que ya tienen en su posesión y tomar la decisión basado sobre esas pruebas. Ahora, claro, esta prueba de las tías se preservó hoy porque ellas están en su tercera edad y no querían que ellas quizás fallecieran antes de poder preservar ese testimonio. Tania, la otra pregunta que tengo es ¿por qué no hay imágenes de ellos? Yo sé que no vinieron a la corte, yo sé que no había conexión, como tú dices, por internet, que me parece raro, pero ¿cómo es que no hay imágenes? Porque usualmente, aunque no te dejan entrar en cámaras, hacen dibujos de donde ellos estén. ¿Ellos estaban en la cárcel o en otra corte? Sí, Raúl, te explico. Raúl quiere saber por qué no hay imágenes dentro de la corte, ¿no? Porque aunque no hay posibilidades en algunas cortes de que se entre en cámara, siempre hay como unos dibujos, ¿no? Y si ellos estaban en otra corte o si estaban en la cárcel donde ellos están pagando su pena. Raúl, creo que se pensaba que la tecnología iba a funcionar y no era requerido tener un artista porque iban a estar ellos en una imagen por video, pero hubo fallas técnicas y no se pudo presentar a los hermanos. Debido a eso no hubo artista, Raúl. Raúl, te cuento que yo que estaba presente en la corte, el juez le dijo a las personas técnicas, le decía, para la próxima tienen que arreglar esto, no me pueden hacer sentar a mí aquí cuando no todo está listo. Y ellos intentaron hacerlo, hacían esto, el juez se fue, después cuando regresó, cuando le dijeron no hay manera de tener la imagen de los hermanos Menéndez, dijo, ok, bueno, vamos a seguir con esto adelante y para la próxima, por favor, que esté esto listo, de que los hermanos estén presentes en video. De hecho, el abogado de ellos, Vance, había hecho una declaración que él mismo dijo, no solicité que vinieran los hermanos Menéndez a esta corte, que los trasladaran desde San Diego, porque no quiero que haya gastos para la comunidad, Vance. Así es. Mark Geragos trató de proteger a todos los contribuyentes de impuestos, que obviamente estos gastos de la corte son pagados por nuestros impuestos, y trató de ser conservador fiscalmente y no gastar ese dinero y tenerlos en video, pero lastimosamente no se pudo. No se pudo, 28 años. Vance, ¿crees que ahora la audiencia del 11 de diciembre se suspende definitivamente? Lo más probable es que se suspenda, como ya hay una fecha ahora para enero, entonces probablemente esa fecha se va a cancelar. Pero recordemos, los hermanos ahora tienen 3 vías de salida. Tienen la vía del gobernador, Gavin Newsom, tienen la vía de Nathan Hochman, el abogado fiscal, y tienen esta vía del habeas corpus. Entonces todo va para positivo para los hermanos Menéndez, siento yo. Última pregunta, Vance. Los más de 200 medios de comunicación que habían aquí presentes, ¿influye eso en la decisión del juez? Influye en la decisión del juez, y recordemos que el abogado fiscal es un político, recordemos que este juez es un político, recordemos que el gobernador es político. ¿Por qué es importante eso? Porque los políticos quieren estar en el buen gusto de la gente para recibir más votos. Entonces ellos han tomado el pulso de la comunidad y reconocen que el auge de la gente es libertad para los Menéndez. Ok, Lili, Raúl, bueno, vamos a tener que esperar entonces hasta enero, en donde nuevamente estaremos aquí, especialmente con nuestro asesor, para que nos explique exactamente lo que va a pasar con los hermanos Menéndez, que causa expectativa increíble en todas partes del mundo. Y la Yo verdad estaba sentada al lado con una chica de la BBC de Londres y de otra... Bueno, disculpa, yo creo que lo principal, sí, Tania, no, que Vance no ha podido, ¿qué tú dices, Raúl? ¿En qué parte? Que no lo ha podido, porque lo explicó todo perfectamente bien, que no lo ha podido explicar mejor, que es lo que la gente, oye, que también esta gente que son elegidos por el pueblo quieren hacer lo que el pueblo quiere, y si el pueblo pide que lo suelten, pero también ahora, después que decían que iban a soltarlos para el Día de Acción de Gracias, llevan 35 años presos. Se adelantaron un poco. Después en Navidad, y ahora
todavía casi un mes y medio más. Bueno, lo meses. principal es que no está cancelado esto en su totalidad y que hay una esperanza todavía para ellos. Gracias, Tania, gracias, Vance. Y nada, esperaremos hasta Lili, el mes de enero. en cualquier otro país del mundo ya estuvieran libres. Bueno, Raúl, aquí... No, en cualquier otro país del mundo no hay. No La pena capital no y tampoco hay que los dejen presos por 35 años, especialmente con las pruebas que hay. El licenciado Molina dice que en otro país, No, pero es verdad, aquí tenemos es que verdad. esperar. Aquí y no estoy por defenderlo porque no los conozco. está acá.